Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La palabra de Dios dice, hermanos, que el pueblo de Israel fue rebelde en contra de Dios y murmuró en contra de lo que Dios les estaba dando. Dios les estaba dando maná, les estaba dando pan del cielo, los estaba mimando, les estaba dando muchas bendiciones. Dios los sacó de Egipto con mano dura, mostró su poder y su grandeza, pero aún así el pueblo se mantenía rebelde, renegando delante de Moisés y delante de Dios. Pero Jehová, dice la palabra de Dios que Jehová se enojó. Dios se enojó, hermanos, porque ellos renegaron en contra de Dios y envió serpientes. Dice la palabra de Dios que murió mucho pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios le dijo a Moisés: Moisés, hemos pecado, hemos hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró y Dios le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí habla, hermanos, que la serpiente tipifica a Jesucristo. Tenían que mirar a Jesucristo para ser sanados. Hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en el tiempo de la pandemia, hermanos, donde mucha gente está muriendo, donde mucha gente está infectada por ese virus, que el Señor lo reprenda. Estamos viviendo en un tiempo difícil, hermanos y querida persona que me escucha, que tenemos que mirar, a voltear a ver a Jesús. Tenemos que humillarnos, así como cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Tenemos que voltear a ver a Jesús y humillarnos delante de Él. Hermanos, mucha gente está pereciendo. Tenemos que pararnos entre los vivos y los muertos, como Moisés lo hizo en una ocasión.
que el pueblo igualmente era rebelde, se rebeló en contra de Dios y vino una mortandad sobre el pueblo de Israel. Pero Moisés se paró en medio de los vivos y de los muertos. Quisiera leerles esa parte que considero muy interesante. Números capítulo 16, versículo 41. Dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon el incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Y después volvió Aarón a Moisés y a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Hermanos, tenemos que ponernos entre los vivos y los muertos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Hay mucha gente que aún viendo todas estas cosas, aún no mira a Jesús, aún no se humilla delante de Dios, hermanos. Pero nosotros como creyentes tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ver nuestros caminos, en qué le estamos fallando al Señor. Quizás, hermanos, como el pueblo de Israel, que tomó en poco el maná que Dios les estaba dando, que tomó en poco que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Quizás nosotros, hermanos, como creyentes, estamos tomando en poco todas las bendiciones que Dios nos está dando. Quizás estamos tomando en poco que Dios nos permita alabarle, que Dios nos permita bendecir su nombre, que Dios nos permita estar en su casa de oración, hermanos. Quizás a veces ya lo hacemos por un hábito, a veces lo hacemos por nada más por venir, hermanos, pero no lo hacemos con todo nuestro corazón, porque le vamos a cantar a nuestro Dios, porque le vamos a hacer sacrificio de alabanza, porque nos vamos a reunir en una sola voz a adorar su nombre. Quizás ya estamos tomando en poco, hermanos, esta oportunidad que Dios nos da de servirle. Tenemos que revisar nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Él, si realmente estamos valorando lo que Dios nos está dando, hermanos. Y si no es así, tenemos que humillarnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios, hermanos. Tenemos que decirle: Señor, estoy mal delante de ti, perdóname. Y junto con aquella gente que no le conoce, pedirle perdón
por esta gente que no le conoce, para que le conozcan, para que voltee a ver a Jesucristo. Que como el Señor fue levantado, hermanos, en una cruz, fue crucificado, para que ahora nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día. Entonces así, hermanos, el Señor nos va a escuchar cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Porque dice la palabra de Dios que si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiere, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tenemos que pedir perdón a Dios, hermanos, para que esta mortandad se pare. Tenemos que humillarnos delante de Dios, creyentes y no creyentes. Yo le invito que nos humillemos, que le pidamos perdón a Dios, que primeramente podamos revisar nuestro camino como creyentes. Y segundo, pedir perdón a Dios por aquellos que aún mirando lo que está pasando, no se arrepienten, no miran a Jesús, no voltean a ver la salvación que Jesús tiene para este mundo. Porque dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que este mundo se pierda, hermanos. Dios quiere que tengamos una vida eterna con Él. Pero para eso tenemos que orar, para eso tenemos que humillarnos, para eso tenemos que clamar por la salvación de este mundo, por la salvación de esta ciudad, por la salvación de nuestra familia que no quiere voltear a ver a Jesús. Yo les invito que nosotros volteemos a ver a Jesús y nos humillemos delante de Él y le pedamos perdón por este mundo pecador, y cada día podamos ser mejores. Hermanos, humíllense delante de Dios, humillémonos delante de Dios. Este es el llamado para el pueblo de Dios, para los creyentes y no creyentes. Dios les bendiga.